Bienvenidos. Vamos a dar pues unos conceptos básicos para dibujo artístico, ¿de acuerdo? Sobre todo para gente que vais a la Escuela Superior de Diseño, pues no sé, Andalucía, en Murcia, Alicante, etcétera. Vamos a contar un poco qué es el tema del diseño de dibujo artístico y sobre todo las peculiaridades o dudas o cosas generales que sí tiene, ¿vale? Lo más importante sería cómo hacemos el encuadre de una lámina. Bien, lo que estaba comentando en clase hace un rato, que por eso voy a subir este vídeo, es que no es lo mismo, como dice la canción de Alejandro Sanz, ¿vale? Si tengo que hacer un dibujo en cualquier folio, en un folio normal y corriente, bien, que si tengo que hacerlo en... aquí lo tengo, en este formato, que sería E1-3, ¿vale? Nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de objetos tan raros y tan singulares como puede ser pues una pinza, un clip, que los tengo por aquí, de hecho, pues por ejemplo, ¿vale? Si voy a representar esto, que es una pinza de la ropa un tanto peculiar, bien, esta es del Ikea, por ejemplo, pues tengo que hacerlo tal que así y aquí, bien. Darle un ángulo, una perspectiva, etcétera, porque de eso va el examen. Bien, si leemos el concepto de la prueba de esta prueba, sobre todo en la escuela de Murcia, por ejemplo, nos dice que lo que tienes que hacer es una representación tridimensional proporcionada y tienes que analizar la estructura, tanto interna como las proporciones, como la composición de la pieza que te den. Bien, por ejemplo, esto varía en las escuelas. En la región de Murcia normalmente te suelen dar una pieza donde tú la puedes tocar, palpar, pues véase esto como pieza, o puede ser, por ejemplo, esto, ¿vale? Que es un cuelga fácil, por ejemplo, como pieza, podría ser. O puede ser esto, ¿vale? Que es un clip normal y corriente como pieza, o puede ser esto, lo que estoy diciendo todo ha caído, ¿bien? En exámenes que no están subidos además a internet, esto, ¿vale? Que es una tapadera de un simple bolígrafo Bic, ¿vale? Entonces, claro, plasmar esto en este tamaño, que es a lo que voy, pues si no practicas en casa, que es lo que estaba comentando en clase, es complicado, ¿vale? Porque sí, es un objeto fácil, todo el mundo sabe hacerlo, aunque no tengan idea de dibujar, pero claro, se trata de sacar nota para sacar plaza, no solo de aprobar este examen, ¿bien? Entonces, claro, que quede bien, hay que hacerle el encaje, hay que hacer lo que se llaman las sombras, hay que darle realidad, hay que alargarlo para que me ocupe o encajarlo en un tal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues con muchísima práctica, realmente con un simple el lápiz, por ejemplo, un HB normal de toda la vida como puedo tener aquí, bien, y un carboncillo normal de toda la vida tipo pintura al pino, 60 céntimos, en los chinos, también se podría hacer. El problema es que luego tenéis que pues darle vuestro estilo, etcétera, ¿vale? Utilizar algún difuminador como tengo por aquí, etcétera, para que la cosa quede bien, presentable, bonita y podáis gustar al tribunal o a la persona que os corrija el examen y sacar plaza, ¿bien? Que eso puede ser pues un poco más lioso. El secreto está en el trabajo, es que no hay ningún secreto, lo comentaba hace un rato en clase, en dedicarle horas, en ponernos a repasar cosas y sobre todo a dibujar mucho. Bien, voy a hablar de las sombras. Las sombras, dependiendo del objeto como lo tengamos, nosotros aquí, cuando vienen los alumnos presencialmente, antes del COVID, porque estamos haciendo todo online, lo que se hace es, se coge cualquier objeto, cogéis una bombilla, un flexo y representamos de esa manera las diferentes sombras. ¿Qué pasa? Que nosotros a modo teórico-práctico, ¿vale? Si vemos un poco cómo se hacen esas sombras, me tengo que ir a dibujo geométrico, me tengo que ir a perspectiva cónica, perspectiva militar, donde se ve, o a homologías, ¿vale? Donde en los dibujos sí salen las diferentes formas de cómo trazar esa sombra. Nosotros tendríamos que ver el objeto y darle luz para ver cómo están esas sombras y puede ser, la luz podría estar, vamos a ver, voy a coger un objeto así simple para expresar lo que estoy diciendo y que lo entendáis un poco, bueno, sobre todo para verlo. A ver, si nosotros, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que hacer algo muy sencillo. Esto no porque no tiene sentido, porque es una pinza. Voy a coger algo cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Nosotros, esto mismo, esto sí. Dibujo más simple del mundo, este. ¿Bien? Este. Un cubo. Y tengo que hacer las sombras del cubo. Nosotros tendríamos aquí el foco y el foco puede estar por encima del cubo. Luego esto se proyectará de una manera diferente.
lo puedo poner aquí, en el lado del cubo, luego la sombra sobre el suelo del cubo se proyectará de otra manera diferente. Puedo ponerlo en un lateral, o puedo ponerlo en el otro, izquierda, derecha, etcétera, ¿vale? De un simple cubo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos dibujando, y más en el examen, tenemos que saber exactamente cómo desarrollar esa sombra, o qué vamos a elegir para esa sombra, ¿vale? ¿Cómo se adquiere? Pues con prácticas, dibujos, horas, tirar muchos folios, dedicaros a dibujar sin miedo. Esto es como hablar en inglés, ¿vale? Dibujar, 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 dibujar y os sale, ¿vale? ¿Cómo? Las técnicas, pues tenéis que ver pues, las 4 cosas que voy a explicar. Primero, la luz, tenemos que estar o ver el foco si está delante, detrás o arriba o abajo del objeto. En función de esa luz pues va a haber pues, unas características de sombra diferentes. Tendríamos también que hablar de la escala de valores del claro y oscuro y ver un poco cómo vamos a interpretar esta escala de valores, que pues estamos hablando de un lápiz desde el 2B, 2 blando, hasta el 8B, al 8 blando, ¿vale? Donde nosotros empezaremos, cuando estoy dibujando, pues a utilizarlo tal que así, ¿vale? Entonces, en lugar de hacerlo perpendicular, cuando estoy dibujando lo hacemos así, paralelo al folio, para poder darle sombras, al igual que cuando estoy haciendo también el relleno con temas de carboncillo, no hago así en perpendicular. Yo dibujo, le doy sombras al folio así, en paralelo, ¿de acuerdo? Obviamente tenéis que tener bastante punta sacada en los lápices, recomendamos pues tener un sacapuntas, pues tal que así, bien, ¿vale? Entonces eso sería otra. Luego otra peculiaridad de lo que estamos viendo aquí para este examen. Más cosas importantes, a ver, el encaje, como ya he dicho, es fundamental. ¿El encaje de qué versa o el encaje de qué va? Pues el encaje, lo que tendríamos que hablar, el claroscuro, la valoración de la forma. Nosotros tendríamos que ver, no sé si es un círculo, si es un cilindro, si es un hexágono, si es tridimensional, etcétera, y cómo hacerlo. Cuando estamos jugando con figuras en claroscuro, tendríamos que ver sobre todo las formas que nosotros vamos a valorar más para poder ensalzar esos valores o esas características de esa pintura. Por ejemplo, estoy haciendo una máscara, es pues que tengo aquí delante, que está hecho por nosotros en el ordenador. Pues por ejemplo, nosotros podríamos ver si yo quiero realzar los ojos, o la nariz, o el contorno de la boca, etcétera, ¿vale? Para poder seguir pues con esa máscara. Luego, la composición de objetos, nosotros deberíamos de ver qué vamos a representar sobre el A3 o el A4. A los alumnos que estáis viniendo, que habéis venido, que sois alumnos nuestros, primero siempre lo que decimos es que se hace en tamaño folio. Es decir, el objeto me lo representáis en tamaño folio, sea la pinza, o sea un clip, o sea cualquier historia, ¿vale? Una mascarilla o no sé lo que os caiga, un pincel o cualquier historia. Y luego de ese tamaño lo paso a tamaño A3. ¿Por qué? Porque así ya tenemos cierta destreza en la representación en tamaño pequeño y luego es como ampliarlo. Luego, si voy a tener más de un objeto, es decir, yo puedo elegir en ese objeto, porque es una obra libre, hacer un fondo, por ejemplo, para enriquecerlo, o no hacer nada, o hacer una sombra con rayitas, como me decía esta mañana pues una alumna, o no, o hacerla simplemente con sombras, o hacerla de manera diferente. Todo eso lo eliges tú porque tú eres el artista, tú eres el que va a terminar esa obra para pues el merecimiento de esa plaza gratuita en una escuela pública, en este caso, pues o Murcia o Alicante o donde sea, ¿vale? Albacete o Almería, me da igual. Luego la composición, si nosotros vamos a meter 3 cosas o 3 figuras o 3 objetos en una lámina, tenemos que ver pues cuál es más alta, por ejemplo, cuál es la profundidad y la anchura, ¿vale? De techo a suelo siempre vamos midiendo para hacer como un cuadrilátero de donde nos va a englobar lo que son las 3 figuras, o si quiero que una quede más representada va en la parte de arriba, luego en la parte de abajo, para que luego en el conjunto del folio se me quede proporcionado, eso es fundamental. Luego hay pues ciertos trucos, es decir, si son 3 figuras, por ejemplo, y una está de pie y la otra sentada, pues una madre y 2 niños se me ocurre, pues sería hacer pues una pirámide, ¿de acuerdo? La pirámide, la punta de la pirámide sería donde está la mujer de pie, y luego los laterales, una pirámide cuadrada, estarían los niños. Entonces a partir de ahí pues ya desarrollo el dibujo. Si voy a hacer un solo objeto, pues tipo cualquier cosa que tengo aquí, por ejemplo un cubo, estaríamos hablando que está justo en el centro. Tengo que ver cuál es la posición de mi cubo, que se va a ver mejor porque lo voy a plasmar en ese folio, ¿bien? Como es artístico no voy a hablar de perspectivas, si le hago una axonométrica, isométrica, cónica, etcétera, no. Vamos a hablar directamente de cómo va a quedar y qué formato le voy a dar y qué ángulo le voy a dar para que se vea mejor y para que la gente lo pueda interpretar bien, ¿bien? El siguiente paso sería, una vez que hemos hecho el encaje, ¿vale? Primero el encuadre y luego el encaje.
El encaje sería lo mismo. Yo normalmente lo que explico en clase es, yo tengo el folio, más o menos tengo que lograr el centro del folio y a partir del centro del folio, mitad para arriba, pues la mitad de la pieza sería, imaginaros que esta es la pieza y esto es el folio, ¿vale? Mitad para arriba estaríamos hablando aquí, sería la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro, para poder encuadrar, ¿vale? Lo que es esta pieza y lo que es en ese folio para poder entregarla. Bien, más cosas que os pueden servir de cara al examen que tenéis próximamente. Una vez que tengo el encaje, tengo que visualizar que esté proporcionado, es decir, yo me puedo inventar, entre comillas, sabemos que un lápiz mide 17 centímetros, pues un trocito de lápiz sería en este caso el cubo, que más o menos cuando lo voy a pasar al folio es lo que me tiene que ocupar en todas las aristas, porque estamos hablando que en este caso es regular, ¿vale? Es bien, no tiene deformación. En el caso del clip, por ejemplo, pues lo mismo. Yo tendré que ver cuáles son las dimensiones del clip, más o menos, un tercio, pues un tercio. ¿Cómo las amplío? Pero si las amplío resulta tamaño lápiz un clip, pues tengo que ampliar absolutamente todo. Tengo que ver qué diferencia hay entre la parte final y la parte media, cuántos centímetros más o menos, o qué parte o qué proporcionalidad, para que se quede bien ubicada. Obviamente, la gente que viene el curso entero, que son 9 meses, como esto lo vamos haciendo paulatinamente, pues no hay ningún problema porque se hacen cientos de láminas y todo el mundo sabe y sale bastante bien terminado y ocupado, ¿vale? Luego en este caso de los encajes, tenemos luego que una vez que ya tenemos el encaje, procedemos a todo objeto, siempre lo trabajamos con cuadrados, como mucho un círculo, ¿vale? Pero son cuadrados y rectángulos siempre, en formas muy simples. Y luego el siguiente paso sería, pues le quitamos las aristas y empezamos a hacer los contornos de la forma. Es decir, si estoy dibujando, por ejemplo, esto, el difuminador, lo mismo, ¿vale? Yo haría la parte esta del rectángulo y luego ya pues le daría la forma, en este caso, como de lápiz, a los dos extremos. Pero siempre con formas básicas de la geometría, los polígonos de Platón, ¿vale? Todos cuadrados, rectángulos, si queréis alguna esfera, algún círculo, etcétera, pero lo más básico posible. Descomponemos cualquier dibujo para luego ya darle la forma correspondiente. Vale, esa sería otra idea. Luego, si tenemos que hacer una obra con varias cosas, tendríamos que, como ya he dicho, pues ver la ubicación. Ojito cuando tenemos, por ejemplo, asas, objetos con asas o con formas que no tengan nada, de cómo se tiene que quedar ese rayado que totalmente blanco, porque ahí no hay nada. Luego jugaremos para darle los volúmenes, siempre vamos de los lados al centro. En los lados como que está siempre más oscuro y en el centro tiene menos oscuridad. Por ejemplo, ¿vale? Estoy hablando, vale, no me deja compartir pantalla, así que nada. Más o menos, otra cosa que podemos hacer son hojas de árboles o árboles. Tener en cuenta que para dibujar un árbol, pues no deja de ser pues 4 líneas, ¿no? Tenemos el tronco y luego pues todas las ramas. Pues árboles que no tengan hojas, que son como más fáciles de dibujar, para empezar un poco a practicar y animarlos que nos salgan bien. O hojas de maceta, por ejemplo, también. Tenemos diferentes formas, alargadas, triangulares, etcétera, y pues utilizamos tamaño folios y luego pues lo pasamos a tamaño superior. Más cosas que me gustaría que viésemos aquí, pues ya está. Realmente son las composiciones y son como tienen que quedar las formas. Así que cualquier cosa, nos vemos y muchísima suerte en este examen de dibujo artístico. Quitarle el miedo a dibujar y dibujar y con trabajo y constancia, pues todo se consigue. Nos vemos, chao.